Cuento en casa. Bienvenidos estimados estudiantes. Hoy estamos martes 18 de agosto y vamos a desarrollar el área de comunicación. La actividad de hoy se titula Leemos textos narrativos. ¿Qué aprenderemos el día de hoy, chicos y chicas? Bien, el día de hoy vamos a identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Nuestros acuerdos tú ya los conoces, debes estar muy atento a la explicación de todo el video. Asimismo debes elaborar los productos con mucha limpieza y mucho orden. Y sobre todo disfrutar con la actividad del día de hoy. Bien chicos, vamos a hablar el día de hoy, como ya lo mencionamos, acerca de los textos narrativos. Vamos a hablar en principio acerca de sus características. Presten mucha atención. Bien, vamos a partir de los personajes. ¿Sí? A ver, los personajes en un texto narrativo pueden ser reales, como por ejemplo al personaje que observamos en la imagen, ¿no? Que es Don José de San Martín. Otro personaje real de la historia del Perú, Miguel Grau. Y otro personaje conocido a nivel mundial, ¿verdad? ¿Lo reconoces? Exacto. Entonces, la primera característica de un texto narrativo es que dentro de los personajes que pueden participar, es que los personajes pueden ser reales. Asimismo, los personajes también podrían ser ficticios. Es decir, personajes creados en la imaginación del escritor. Como por ejemplo aquí debes haber escuchado acerca de la leyenda de los hermanos Ayar en el Cusco. ¿Sí? Entonces, fueron unos personajes ficticios. O también estos otros personajes que observamos en esta otra imagen, ¿no? ¿Los reconoces? Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, correcto. El ingenioso Hidalgo. O también estos otros personajes, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿verdad? Que explicaban el origen del imperio del Tahuantinsuyo. Siguiente característica de los textos narrativos es que sus personajes también podrían ser ficticios. Veamos otra característica muy importante, presta mucha atención. Esta característica se refiere a en qué persona está escrito el texto. A ver, aquí te lo explico mejor. Un texto narrativo puede estar escrito en primera persona. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Me doy cuenta de ello cuando el narrador, es decir, la persona que escribe, la persona que cuenta la historia, lo hace hablando de él mismo, hablando de sí mismo. Este ejemplo lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Por lo pronto te voy adelantando que otra característica del texto narrativo puede ser que esté escrito en primera persona. Siguiente característica, también refiriéndose a en qué persona puede estar escrito. Puede estar escrito en tercera persona. Es decir, cuando ya no habla el narrador, ¿correcto? Sino lo hacen los mismos personajes, ¿correcto? En este caso decimos que el texto narrativo está escrito en tercera persona. Bien, ahora ya vimos las características del texto narrativo, ahora vamos a ver sus partes. Presta mucha atención que esto es muy importante, ¿de acuerdo? En principio tenemos el inicio, el nudo y el desenlace, ¿de acuerdo?
Bien, te adelanto que en el inicio, por lo general, se presentan los personajes, ¿de acuerdo? Pueden ser personajes principales o personajes secundarios. También dentro del inicio se nos presenta el lugar, es decir, el espacio donde ocurren los hechos de la historia. También se presenta el tiempo, es decir, en qué momento de la historia se desarrolla precisamente el texto. Eso sucede por lo general en el inicio. Profesor, ¿y qué ocurre en el nudo? Bien, te cuento. En el nudo, que es la parte más extensa, más larga del texto narrativo, se da por lo general la situación problemática, es decir, el problema que enfrentan los personajes. Profesor, ya me quedó claro esa parte. ¿Y en el desenlace? Bien, en el desenlace, ¿te acuerdas del problema del nudo? Bien, en el desenlace se soluciona el problema, es decir, se da el final de la historia, ¿correcto? Se soluciona el problema. Esto es en cuanto, chicos y chicas, a las partes del texto narrativo: el inicio, el nudo y el desenlace. Dentro del texto narrativo también encontramos conectores, ¿correcto? Profesor, siempre he escuchado hablar de los conectores, pero ¿realmente para qué sirven los conectores? Bien, como su nombre lo dice, como su mismo nombre lo dice, une, conecta palabras, de tal manera que le pueden dar sentido a mi texto. Es decir, que mi texto se comprenda mucho mejor. Algunos de estos conectores son los siguientes, y tú ya los conoces. Por ejemplo, tenemos antes de, después de, luego, mientras tanto. Estoy seguro que tú conoces muchos otros conectores. Bien, para ahondar en el tema de los textos narrativos, te voy a dejar al término del video este texto que está realmente muy interesante y te aconsejo leerlo de principio a fin. Tú ya sabes las recomendaciones para leer un texto. Primero debes observar las imágenes, sacar deducciones, luego leer el título, enumerar los párrafos, contarlos, cuántos son, leer subtítulos si es que lo hubiera. Recuerda, este texto yo te lo voy a dejar al término del video para que tú lo leas con paciencia, tranquilo, con detenimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, te presento la imagen que vas a encontrar en el texto. Te pregunto, ¿tienes idea de quién puede ser este personaje? ¿Cómo es su semblante? Es decir, cómo es su expresión en su rostro. ¿Cómo está vestido? ¿A qué época crees tú que pertenezca este personaje? Saca tus conclusiones. Bien, segundo paso, vamos a leer el título. Dice, Comentarios reales de los incas, entre paréntesis, el Inca Garcilaso de la Vega. Profesor, yo he escuchado antes ese nombre. Bien, vas a conocer un poco más acerca de él. Bien, yo te voy a poner aquí el texto, lo vamos a leer rápidamente por cuestiones de tiempo, pero tú lo vas a hacer con mayor paciencia, leyéndolo pausadamente, ¿correcto? Bien, dice sobre el autor, el personaje que tenemos en imagen. El Inca Garcilaso de la Vega nació el 12 de abril de 1539 en el Cusco, en el seno de una familia noble, es decir, sus raíces de este personaje fueron de la nobleza. Fue hijo de la princesa Inca Isabel Chimpuocyo, mira, fue hijo de una princesa, y del conquistador español Sebastián Garcilaso. Entonces, el Inca Garcilaso vemos que tuvo por padre a un conquistador español y tuvo por madre a una princesa del imperio inca. Siguiente párrafo, sobre su obra. Él tiene una obra muy importante, muy conocida, incluso a nivel mundial. Su obra, dice aquí, se titula
Los comentarios reales de los incas. Vamos a ver de qué trata. Es un libro histórico literario escrito por él, ¿correcto? Publicado en el año 1609 en Lisboa. Esta obra trata sobre las costumbres, tradiciones y la historia de los pobladores del antiguo Perú. Qué interesante, chicos y chicas. Todo esto en el periodo Inca. Es la primera gran obra de la literatura peruana y una de las más importantes, justo lo que te mencionaba. Bien, entonces con estos dos párrafos hemos conocido un poco acerca de quién es este personaje, de dónde proviene y qué es lo que ha escrito, ¿correcto? Bien, tercer párrafo, presta mucha atención. Sobre el capítulo, este número en romano se lee 15, la X 10 y la V 5, ¿correcto? Sobre el capítulo 15, el origen de los incas reyes del Perú, narra que un día Garcilaso, es decir, el escritor, le pregunta a su tío materno por cuestiones de la historia de los incas y otros temas, a lo cual, y de ahí la nota curiosa, el tío accede orgullosa y amablemente a contarle la anécdota. Presta atención a esta palabra, más adelante la vamos a repetir y explicar. Sobre el origen de los incas. Chicos, chicas, es decir, en su obra lo que nos cuenta el Inca Garcilaso de la Vega es acerca de anécdotas, es decir, cosas que le han sucedido a él, cosas que a él ha escuchado también, ¿correcto? Vuelvo a insistir, tú al término del video vas a leer con calma, con paciencia, este texto. Bien, yo he seleccionado algunos párrafos, ¿correcto? Para poder ayudarte, ¿de acuerdo? Vamos con este párrafo. Es un fragmento. Un fragmento quiere decir una pequeña parte de todo el texto. Dice, comentarios reales de los incas. Capítulo 15, el origen de los incas, reyes del Perú. Después de haber tomado muchos caminos para dar cuenta del origen y principio de los incas, reyes naturales del Perú, me pareció, notarás que he subrayado y he colocado en color rojo esta palabra, me pareció. ¿Quién está hablando allí? Correcto, está hablando el mismo quien escribió este texto, es decir, el Inca Garcilaso de la Vega. Y te había hecho mención al inicio del video que cuando el narrador es el que está contándonos la historia, ¿en qué persona está escrito el texto? ¿En tercera persona o en primera persona? En primera persona, correcto. Sigamos observando, sigamos leyendo, prestando atención para que nos quede más claro este tema. Me pareció que el camino más fácil era contar lo que muchas veces escuché en mi niñez a mi madre. Nuevamente, notamos que en esta oración, ¿sí?, vemos que está escrito en primera persona. Sigamos. A sus hermanos, tíos y a otros acerca de este origen y principio. Siguiente párrafo, presta mucha atención. Es así que cuando vivía mi madre en su patria, el Cosco, ojo, no está mal escrito, es el lenguaje de la época, venían a visitarla casi cada semana los pocos parientes que escaparon de las crueldades y tiranías de Atahualpa. Y sigue leyendo, y sigue diciendo. Entonces, lo que quiero notar, hacerte ver, chicos, aquí, chicas, es que este texto está escrito en primera persona, es decir, lo cuenta, lo narra, en este caso, el mismo Inca Garcilaso de la Vega. ¿De acuerdo? Bien, sigamos prestando atención a otro párrafo para que nos terminemos de dar cuenta en qué persona está escrito. Escucha. Durante estas pláticas son conversaciones. Durante estas pláticas yo escuchaba todo, porque entraba y salía muchas veces de donde estaban ellos. Aquí sí nos queda clarísimo, ¿no?, que está en primera persona. Cuando tenía 16 o 17 años, pasó que estaban mis parientes un día hablando de sus reyes. Entonces al más anciano de ellos le dije: Inca, tío, si ustedes no tienen escritura, ¿qué es lo que guarda la memoria de las cosas pasadas? ¿Sabes del origen y principio de nuestros reyes? Aquí el Inca Garcilaso
cuando era joven, le pregunta a uno de sus tíos, ¿cierto?, cómo es que ellos guardan en su memoria las cosas pasadas. Veamos qué le responde su tío, ¿no? El Inca, alegrándose de haber oído las preguntas, se volvió a mí y me dijo: sobrino, yo te las diré de muy buena gana. A ti te conviene oírlas y guardarlas ¿en dónde? En el corazón. Aquí se está refiriendo en la memoria, ¿de acuerdo? Te conviene guardarlas en el corazón. Ojo con esta frase porque más adelante hay una pregunta respecto a ella. Sabrás que en los siglos antiguos toda esta región de tierra que ves eran unos montes grandes y la gente en aquellos tiempos vivía como animales brutos, sin religión, ni policía, sin pueblo, ni casa, y sigue diciendo. Entonces, chicos, en este párrafo, ¿qué ha pasado? El Inca Garcilaso nos está contando una anécdota, es decir, algo que le ha pasado a él, una conversación entre él y su tío, que le cuenta cómo era antiguamente las personas que vivían allí. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir, este texto tú lo vas a leer completo al término del video. Bien, luego que has leído completo todo el texto, que está muy interesante, te voy a invitar a que desarrolles esta ficha número 1 de reflexión en tu cuaderno, tú ya sabes, y respondas las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quién narra la historia? Ya lo hemos visto. ¿Quién está contando? ¿Lo recuerdas? El personaje principal en este caso es el Inca Garcilaso de la Vega. Él mismo está contando la historia en primera persona. Segundo, ¿quiénes son los personajes? Ahí tú vas a descubrir, ¿verdad? Ya estamos viendo que uno de los personajes es el mismo Inca Garcilaso de la Vega. El otro personaje sería ¿quién? ¿Con quién conversa él? Con su tío, ¿verdad? No son los únicos personajes, tienes que seguir leyendo el texto. ¿Dónde y cuándo ocurren los hechos? Hemos visto que es una historia muy antigua, entonces indaga, investiga en el mismo texto esta respuesta. Cuarta pregunta, ¿cuál fue la anécdota? Ya hemos visto que una anécdota es un hecho que le ocurre a una persona, en este caso al Inca Garcilaso de la Vega. ¿Cuál fue la anécdota? ¿De qué trataron estos párrafos que te he leído? ¿Qué le preguntaba el Inca Garcilaso de la Vega a su tío? Ya te estoy dando una pista para que indagues cuál fue la anécdota. Pregunta 5. ¿Crees que ese recuerdo de la conversación con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Te acuerdas cuando en un momento su tío le dice que te voy a contar esto y tú debes guardarlo ¿dónde? En tu corazón, ¿no? Se está refiriendo a que lo guarde para siempre en su memoria. Entonces ya te di por ahí una clave para la respuesta. ¿Por qué crees que este recuerdo permaneció siempre con él? Analízalo. Pregunta 6. ¿A quiénes envía el Padre Sol? ¿Para qué los envió? Chicos, antiguamente en el imperio de los incas, los habitantes adoraban, creían en el sol, lo veían como su padre. Entonces te invito a que leas el texto completo y des respuesta a esta pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué opinas tú de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar por el pasado de los incas? ¿Por qué crees tú que él, siendo tan joven, de 15 y 16 años, se interesaba por sus antepasados? ¿Alguna vez tú has indagado con tus abuelos, ¿no?, acerca de su pasado? Quizá por ahí va la respuesta, ¿no? ¿Qué opinas tú acerca de que el Inca se interesaba por su pasado? Bien, te quiero leer el siguiente texto. Presta mucha atención. Ten presente que el Inca Garcilaso en los comentarios reales de los incas, o sea, su obra, emplea la anécdota. Aquí te lo he subrayado, en rojo. Principalmente para dar a conocer al lector temas históricos. Por ejemplo, el origen de los incas. Ya hemos mencionado que una anécdota es un hecho que le ocurre, en este caso, al mismo personaje, el Inca Garcilaso. ¿De acuerdo? Siguiente párrafo. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal. ¿Por qué?
porque es quien narra la historia de manera autobiográfica. Esto se refiere, chicos, a que él mismo está contando su experiencia. ¿De acuerdo? Esto es notorio, o sea, se nota, porque escribe en primera persona, lo que te había mencionado. Siguiente párrafo. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar. Te había dicho que dentro de las características del texto narrativo es que nos muestra en el inicio el tiempo, es decir, cuándo ocurren los hechos y en qué lugar. En este caso, entre paréntesis, dice Cosco. Ojo, no está mal escrito, sino que este lenguaje era empleado y era diferente al que usamos en la actualidad. ¿De acuerdo? Ya que se introducen algunas palabras en quechua, propias de los incas. Por último, nos dice que la obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias. Ellos creían en el sol, lo que te había mencionado. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, chicos, chicas, esta obra lo que nos transmite es acerca de la historia de sus antepasados, de la historia del Tahuantinsuyo, del imperio de los incas, cómo vivían y qué ocurría en ese tiempo. Bien, chicos, llegamos a la parte del producto. Tú ya sabes que debes guardarlos en tu portafolio. ¿De acuerdo? Almacénalos, cuídalos, consérvalos. Vamos con el primer producto, que tiene relación con el texto que vas a leer y te voy a dejar al término del video. Ojo, te vuelvo a hacer presente que primero analices la imagen, ya sabes a quién corresponde este personaje, luego leas el título y analices párrafo a párrafo, con paciencia, con detenimiento. Mi consejo es que si no entiendes alguna palabra, alguna frase, vuelvas a leer el párrafo, ¿de acuerdo? Dale una primera lectura, hasta incluso una segunda lectura. Hazlo con paciencia, con calma, con detenimiento. Siguiente producto. Debes desarrollar en tu cuaderno la ficha número 1 de reflexión con estas 7 preguntas que ya hemos leído. Luego de ello vas a elaborar un organizador gráfico. Ya hemos visto en varias clases pasadas cómo elaborar un organizador gráfico y para qué nos sirve. ¿De acuerdo? Bien, este organizador gráfico, aquí te muestro un ejemplo, ¿no? Esto es solo un ejemplo. Tú lo puedes hacer con otra forma, otra figura. Lo importante es que en la parte central tú ya sabes que va el tema. Profesor, ¿y cuál va a ser el tema del organizador gráfico? Bien, aquí te lo digo. Vas a escribir en tu organizador gráfico las características del texto narrativo. Ya hemos mencionado las personas, primera persona, tercera persona, los personajes ficticios, los personajes reales. Esas son sus características. Si tienes alguna duda, revisa nuevamente esa parte del video. ¿Qué más vas a escribir en tu organizador gráfico? Sencillo, las partes del texto narrativo. Ya lo hemos visto. El inicio, ¿qué más? El nudo y por último el desenlace. Muy bien. No te olvides, esto que está aquí es solamente un ejemplo. Tú lo puedes elaborar con otra forma, con otra figura. ¿De acuerdo? Inclusive puedes hacer 2 organizadores gráficos. Uno para las partes del texto narrativo y otro para las características. Lo importante es que mantengas siempre un orden. Aquí te dejo yo otro modelo. ¿Ves? Puede ser circular también. Entonces, repasemos, chicos, para que no tengas dudas a la hora de enviar tu producto. Paso número 1, debes leer el texto completo con paciencia y con detenimiento. Luego de ello, vas a desarrollar la ficha número 1 de reflexión y las respuestas salen del texto. Por último, vas a elaborar el organizador gráfico que te muestro aquí. No te olvides tomarle una fotografía y hacerme llegar tu producto. Para ir concluyendo, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué aprendiste sobre los textos narrativos? Sobre sus partes, su estructura, sus características. Muy bien. ¿Qué es para ti una anécdota? Es un hecho que le ocurre a una persona y luego nos la cuenta. ¿Qué sabías antes y qué sabes ahora?
No te olvides compartir con tus familiares tu nuevo aprendizaje. Felicitaciones chicos y chicas, lo han hecho excelente el día de hoy. No te olvides, nos reencontramos el día de mañana para un nuevo día de actividades. Cuídense mucho, desarrollen sus productos con mucho orden y limpieza. Nos reencontramos el día de mañana.